Saludos, yo soy María Ángel Borges y me complace muchísimo llevarles a ustedes esta conferencia, nada más y nada menos que en este gran proyecto que es O Alpha Fem, Integral Revolution, todas las mujeres alfa iberoamericanas. De verdad que para mí es un placer estar en este proyecto y saludos especiales a Kelly Calle, que bueno, estará interactuando conmigo en esta gran conferencia. Kelly fue la que me planteó este tema y realmente para mí fue un tema que cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Yo estoy en Venezuela, todo el mundo sabe, digamos, las dificultades y las situaciones bastante difíciles que estamos viviendo en Venezuela, y ella me pidió un tema de cómo se emprende en tiempos del cólera o cómo se emprende en tiempos de crisis. Y lo importante para emprender es tener en cuenta algo. Si tú quieres emprender lo que tú quieras, ¿verdad? Un proyecto de vida nuevo, un negocio, un viaje, una nueva vida en otro país, como están haciendo muchos de los venezolanos que están inmigrando, pues cada vez que emprendes, justamente vas en busca de algo. Y eso que vas a buscar tiene que tener un hilo conductor, un hilo que te lleva, que te impulsa, que te jala. ¿Y por qué? Porque justamente te apasiona. Cómo te apasiona te atrapa, y cómo te atrapa te absorbe por completo. Entonces, ¿cómo podemos emprender en tiempos de crisis? Vamos a ir paso a paso, digamos, definiendo cómo hacerlo cuando las situaciones son adversas, cuando estás en un mar de aguas turbulentas, cuando justamente el clima no te apoya, y todo se refiere justamente a lo que quieres hacer. Entonces vamos en busca de esa calidad. Y la calidad está definida como algo que te va a quedar muy bien y va a satisfacer a tu cliente, que puede ser cliente, puede ser consumidor final o usuario y usuaria, dependiendo del emprendimiento que tú estás desarrollando. Y la calidad se mide por la C, pero vamos a hablar primero de unas C importantes, y las C que son el fundamento de esta conferencia. Cólera, así la llamó y así la tituló o lo sugirió Kelly Calle para todos ustedes. Yo le llamo crisis, y hay 3 Cs que debemos vencer cuando estamos emprendiendo, pero tenemos que saber de qué se trata. La C de crisis, la C de conflicto y la C de caos. Todas tienen que ver entre sí, pero ninguna se parece a la otra, ni ninguna es determinante para la otra, pero sí vinculante o influyente. Y eso es importante que lo sepas definir y distinguir. Entonces vamos a comenzar. Justamente el título de tiempos de cólera tiene que ver que es una epidemia, que somos muchos los que estamos sumergidos en una situación difícil. En este caso, esos escenarios pueden ser económicos, como es el caso de Venezuela, pero también hay otros países que tienen unas situaciones económicas bastante difíciles, y todos los emprendedores van a pasar también por lo mismo, por la crisis, por el caos y por el conflicto. Situaciones políticas, que son las que están en mi país, en Venezuela, u otros países, que llegan momentos donde hay cambios de gobierno, y por supuesto al haber cambios de gobierno hay cambios de políticas monetarias, cambiarias, fiscales, es decir, cambian tus planes financieros. O pueden haber también algunos cambios culturales y sociales. Todo eso es posible, y todo eso se puede convertir en escenarios adversos o en adversidades para ti que eres emprendedor y quieres llevar a cabo un emprendimiento. Vamos entonces a comenzar por crisis. ¿Qué es la crisis? Cuando llegamos a momentos agudos, cuando llegamos a momentos donde estamos desgastados o donde estamos enfrentados a muchos obstáculos. Entonces vemos la situación crítica y justamente te llenas de críticas, ¿verdad? Te critican el producto, te critican tu imagen, te critican tu discurso, te critican tu empeño, te critican tu pasión, te critican. Todo es crítico. Si eres, por ejemplo, un emprendedor que quieres trabajar en el área de gastronomía y quieres ir a buscar tu materia prima, es decir, todos los ingredientes para tus dulces, o para tus ensaladas, o para toda la comida fast food que vas a desarrollar, y resulta que te consigues que no hay un desabastecimiento, quiere decir que el escenario económico en este momento está en crisis, porque no vas a encontrar los alimentos apropiados para desarrollar tu emprendimiento. Si, por ejemplo, eres de las que está trabajando en el diseño de modas y vas a la textilera o al almacén de telas, pero resulta que no consigues los estampados apropiados para desarrollar el diseño que tú andas buscando, entras en crisis.
La crisis significa que no hay en ese momento un proveedor apropiado para las telas que tú quieres desarrollar. O si estás en el mundo de los negocios digitales, es decir, en el área de las tecnologías de información y comunicación, eres una community manager o de repente tienes eres un diseñador de páginas web o eres un proveedor de dominios y de hosting. Y pasa como aquí en Venezuela, se va la luz y te quedas 12 horas sin electricidad. Entonces, ¿cómo te comunicas o cómo te conectas? Entraste en crisis. Todos esos aspectos son aspectos adversos. Y la crisis lo que te lleva es, número uno, puedes optar por la desesperación y sentirte que no puedes desenvolverte ante esa crisis. O número dos, buscar esos plan B. Es decir, identifico ¿qué es lo que yo puedo hacer en medio de toda esa crisis? Porque la crisis simplemente es un desafío y tienes que verlo así como emprendedor, es un desafío. Si no tienes la electricidad, si no tienes las telas o si no tienes los alimentos apropiados, puedes sustituir alimentos, puedes optar por nuevos diseños utilizando otras texturas y otras telas y puedes esperar que regrese la luz o trabajar con equipos de carga solar o que tengan batería y luego tú te comunicas o desde el inicio, ¿verdad? Proponerle a tus futuros clientes que tú vas a trabajar a destiempos, es decir, no en vivo. ¿Por qué? Porque justamente no sabes en qué momento puede desaparecer la luz eléctrica para el servicio que tú vas a prestar. Entonces la crisis es esa situación que es totalmente adversa, pero que tú tienes que replantearte en un momento. La crisis muchas veces nos lleva al caos. En el momento que estamos viviendo la crisis, nos encontramos entonces en un caos. En el caos de que yo voy a cualquier lugar buscando un proveedor y no hay. Hablo con mis socios y mis socios están enojados y están disgustados. Quiero conseguirme con otros colegas que probablemente me puedan brindar su ayuda desde sus empresas o desde los negocios que también están haciendo y no sintonizo o empato o tengo empatía con ellos y la sinergia se desprende en ese momento y no encuentro una armonía apropiada. Entonces todo está en caos. Voy, como digo, a los supermercados o a los mercados y no hay abastecimiento. Voy a las distintas tiendas o están cerradas porque fueron multadas por impuestos. O de repente no solamente me quedé sin electricidad, sino que tengo electricidad pero no tengo conexión con internet. Entonces son muchas cosas a la vez. No es solo una cosa lo que está en crisis, es el juego y es el universo completo que conspira, que pueden decir ahí. Entonces entras en el caos. El caos sí lleva algo terrible y es que el emprendedor se sienta frustrado, impedido, paralizado, desarticulado. Y siente que tiene que emigrar, que tiene que cambiar de emprendimiento, que tiene que hacer otra cosa, que puede hacer de manera rápida, fácil y sencilla, que quiere salir corriendo. El caos probablemente llega a esa fase o ese proceso límite donde tú quieres ir a buscar o un mentor o quieres huir por completo del emprendimiento porque te sientes ahogado, ahorcado. Y ese caos además te lleva a la otra fase, que es al conflicto. Y empiezas entonces a tener conflictos con tus socios y el conflicto está vinculado a cómo manejas tus relaciones interpersonales, desde la familia. Entonces tienes pleitos con la pareja, peleas con tus hijos, peleas con todo porque las cosas no están en armonía. Peleas con tu socio en tu negocio o en tu actividad. Peleas en la calle, vas al supermercado, no consigues los productos, discutes. Vas a la farmacia, no hay el medicamento, peleas. Vas a pasear a tu perrito y el perro le dio por correr y peleas también con tu perrito. Es decir, generas conflictos a donde vas. Los generas tú porque tú eres la que estás viviendo la situación en crisis, la que siente que todo está en caos y por supuesto que todo entra en conflicto, porque no puedes manejar tus relaciones interpersonales. Cuando todo esto te está agobiando, tú dices, bueno, ¿y cómo emprendo? ¿Qué debo hacer? Y ahí es donde tú tienes que encontrarte con dos pilares fundamentales. ¿Qué es lo que motiva al emprendedor? ¿Qué es lo que motiva al emprendimiento? Y ahí te jalas y te vas hacia la C de calidad. Voy a buscar algo que pueda hacer que me genere calidad. Calidad de vida para entender la crisis, ¿verdad? No confundirme en el caos
y poder manejar las situaciones adversas que se convierten en conflictos, es decir, evitar o no generar yo los conflictos. Voy a buscar la calidad de vida, la calidad del trabajo, la calidad de mi producto o mi servicio, lo que yo esté prestando, pero voy en busca de esa calidad. Todo eso me va a pasar mientras estoy en la crisis, estoy enfrentando el caos y estoy generando los conflictos. Justamente en esos escenarios aparece el emprendimiento, porque los emprendedores siempre aparecen en las adversidades y los emprendimientos, es decir, esas ideas maravillosas de negocios, esos clics, esa que tú haces, justamente aparecen en los momentos que a todo el mundo le parecen inapropiados e inesperados. Pero allí es donde aparecen esas grandes ideas que brillan, que te hacen brillar a ti, que te hacen salir de esa crisis, de ese caos, de ese conflicto y que te llevan a la zona de calidad. Tanto así que justamente entras en crisis, en caos, en conflicto porque sales de otra C, de la zona de confort. Es decir, estabas tan cómodo que no veías la crisis y no tenías momentos críticos, no sentías el caos y mucho menos vivías en conflictos. Pero cuando te estás alejando de esa zona de confort a lo que estás acostumbrado y comienzas a, ¿verdad?, tratar de emprender y te encuentras con todas esas C, entonces tú dices, o muero en el intento o le doy el gran salto. Y ese gran salto lo vamos a dar porque entonces vamos a ir a la C de calidad, porque es justamente cómo emprender en los tiempos de el cólera, es decir, en los tiempos de crisis. Y entonces hay dos pilares fundamentales que te empujan a sobre qué voy a emprender cuando estoy viviendo toda esta situación, cuando me estoy alejando de mi zona de confort y voy hacia este escenario donde me encuentro con la crisis, con el caos y con el conflicto. Hay dos pilares. ¿Cuáles son? Esas dos motivaciones que te impulsan a emprender. Número uno, la necesidad. Y aquí voy a poner ejemplos para que ustedes entiendan de qué se trata encontrar la necesidad. Y la segunda motivación es la oportunidad. La necesidad es la que se basa en la teoría de Maslow, todos lo conocemos, ¿verdad? Las 5 o la pirámide de las 5 necesidades básicas que tenemos que satisfacer. Si en un momento dado, y estamos entrando en esta zona de crisis, caos y conflictos, nos estamos dando cuenta que no podemos satisfacer ni siquiera las necesidades básicas o fundamentales como alimentación, vestuario, techo, ¿verdad?, educación y salud, entonces entramos, ¿verdad?, en qué está pasando, qué estoy haciendo con mi vida que no puedo lograrlo. Por ejemplo, y aquí voy a poner ejemplo de mujeres con las que he trabajado en distintas comunidades, que me he encontrado y ellas me han contado sus maravillosas historias inspiradoras que me establecen por qué emprendieron o qué las llevó a emprender. Y justamente fue la necesidad. En caso de una de ellas, su esposo, ella no trabajaba, una niña de 2 añitos, y su esposo lo despide. Ella dependía totalmente de su esposo entra en esa crisis, caos y conflicto, entra en depresión, él siente que no puede, y él le dijo, no, nosotros no nos podemos echar a morir, nosotros tenemos que hacer algo. La necesidad de comer, la necesidad de tener algo para poder subsistir, tenemos que seguir adelante. Y una amiga, de hecho ella llega a llorar, y dice que se siente muy mal, y una amiga vecina le dice, no, pero mira, vamos a hacer algo, tú no sabes cocinar. Y la amiga ella le dice, no, bueno, lo normal, lo básico del hogar. Y dice, bueno, yo te voy a enseñar a hacer unos dulces en almíbar. Y tú vas a empezar a hacerlo, porque tú tienes un patio y en tu patio, ¿verdad?, tienes frutas, tienes mangos, tienes guayabas. Y ella le dijo que también tenía otra fruta, que limonzón, que no sé si en el resto de Iberoamérica la conocen, pero le dijo, pero tienes estas 3 frutas en tu patio, tú puedes tomar esas frutas, ¿verdad?, y las vamos a montar para que lo hagas en frascos envasados. Y ella le enseñó cómo se hacía todo eso, y ella empezó a hacerlo. Y se atrevió llevándolo a las bodegas o, digamos, tienditas de ventas de dulces, de víveres más cercanas, para colocarlos en la venta. Resulta que fueron todo un éxito. Hoy es una de las mujeres que en su comunidad está creciendo y así comenzó, pero por un momento de necesidad imperante. Otro caso maravilloso es una chica linda que me encanta y ella es licenciada en educación preescolar o educación inicial.
que es atender a los pequeñines cuando comienzan en la etapa maternal. Y bueno, trabajaba en una guardería, en un preescolar, y el preescolar los dueños deciden cerrarlo. Era un preescolar privado y ella se queda sin empleo, ella y todas sus compañeras. Bueno, ella no se lo tomó tan a mal, aunque ella no vivía en la ciudad natal, sino que se había ido a la otra ciudad. Y por supuesto ahí estaba en un apartamento alquilado, no tenía vehículo, y entonces ¿cómo iba a hacer para cubrir sus gastos? Y de repente sus amigas, compañeras de trabajo, le dieron algunas prendas, pulseritas y collares para que se los reparara, porque ella tenía muchas habilidades. Y una de sus compañeras le dijo, pero te estoy viendo muy nerviosa, ¿qué te pasa? Y ella dijo, bueno, imagínate, yo no tengo para subsistir, porque yo dependía de mi empleo, y con mi empleo era que yo pagaba el alquiler, hacía las compras, pagaba los servicios del apartamento, y entonces si no tengo empleo, ya vamos para 3 meses, no tengo trabajo, y ya me estoy desesperando, me voy a tener que regresar a mi ciudad, a mi pueblo, con mis padres, a vivir otra vez con mi papá y mi mamá, y no es lo que quiero. Entonces le digo, bueno, pero tú tienes algo en tus manos que lo puedes hacer. Fíjate, tú nos estás reparando todos los collares y los arcillitos y todo. ¿Por qué tú no te pones a hacer más bien unos nuevos y lo empiezas a vender? Si quieres me das unos a mí, yo los vendo. Y así hizo ella su primera colección. Es decir, por necesidad, ella se ancló en sus habilidades. Una ni siquiera las tenía, la señora que no cocinaba, no hacía nada, pero tuvo la necesidad, se vio en la imperante necesidad, y alguien, un angelito, le descubrió que ella podía hacerlo. Allí, entonces, la necesidad es la que se apodera de ti y tú emprendes. Por lo tanto, verte a veces en esas situaciones de desafío, verte en esas situaciones de crisis, caos y conflicto, lo que hace es que despierta el emprendedor o la emprendedora que hay en ti. Nunca se imaginaron, comenzar a trabajar porque era una simple ama de casa que cuidaba a su niño, y ya en una situación, en una comunidad más bien de escasos recursos o de bajos recursos, era un pueblo. Y la otra, pues era una muchacha profesional que siempre había sido una empleada y nunca se imaginó que quedarse sin empleo, y ahí está, la necesidad la llevó a generar su propio emprendimiento. Hoy la chica, licenciada en educación preescolar, pues es dueña de una fábrica de bisutería muy grande. Se fue a su pueblo, a la casa de sus padres, pero porque allí montó la fábrica, y ahora es una distribuidora que además tiene presencia con sus collares y sus pulseras en Panamá, en Colombia, trabaja desde aquí de Venezuela y también los envía a Aruba y Curazao. Así que fíjense lo que puede hacer un emprendimiento cuando es impulsado. Eso es cuando el emprendimiento nace a través de la necesidad, porque la necesidad te está obligando, porque estás metido en ese círculo, ¿verdad?, donde las 3 C se rodean, se interactúan y comparten, tienen a ti allí encerrada, ¿verdad? Pero también está en esos momentos donde estás en crisis, en caos y conflicto, y estás en lugares y se te prende esa chispa porque tú eres una emprendedora innata, pero no te habías descubierto a ti misma. Y es que tú estás de repente en un lugar, o vas a varios lugares, y aquí también puedo contar historias, ¿verdad? Y resulta que tú eres buenísima haciendo trenzas. Y ves que las mujeres, ay, yo quiero hacerme una trenza, y vas para otra y empiezas a hacerlas. Y cuando te das cuenta, se te está presentando una oportunidad de emprender. Puedes ser una mujer que haga y trabaje como un make-up, es decir, trabajas como estilista, simplemente montando peinados. No estás en el área de cortes, de secados, pero sí comienzas a hacer peinados, porque se está dando la oportunidad, todo el mundo quiere tener los peinados, tú lo sabes hacer, y ahí está en bandeja de plata en este momento donde hay crisis, caos, conflictos y todo lo que está pasando. Otro ejemplo que te puedo dar es una chica estudiante universitaria, y ella pues tenía una gran habilidad para redactar. No tomaba fotografías, pero la llaman y le dicen, mira, tú quieres trabajar en redes sociales virtuales para que nos lleves las redes por Instagram, sobre todo la que es Instagram. Y ella, bueno, aceptó. ¿Por qué aceptó? Porque tenía buena redacción. Y a él le dijeron, simplemente te vamos a entregar las fotografías, tú lo que vas a generar el contenido. Y ella lo empezó a hacer de manera muy fluida. Entonces ahí estaba. Ella no lo sabía, simplemente era una estudiante, le ofrecieron una oportunidad y comenzó a emprender. Hoy, esa chica, que la conocí así, pues, donde estaba en sus inicios, me cuenta que ella está montando su propia agencia de publicidad, donde está trabajando, llevándole como community manager redes sociales a varias, y se ha quedado con 2, digamos, renglones que le gustan, sobre los que escribe y se siente muy bien haciéndolo, y donde además está entrenando un equipo de personas que están trabajando con ella.
Uno para bloggers o chicas que están lanzándose como bloggers y consejeras de belleza, y para chicas maquilladoras, para make-up. Y así los está haciendo para ellas, para esas chicas. Entonces son chicas trabajando para chicas y fue una simple oportunidad. Y otra para cerrar, fíjense, es un chico que le gustaba tomar café, se va a una cafetería y comienza a descubrir, bueno, porque a veces el café queda bien y a veces el café no queda tan bien. Y se acerca al barista y le dice, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que trabajamos con un tipo de leche y a veces esa leche no llega. ¿Y cómo es el tipo de leche? Bueno, generalmente necesitamos que sea leche de vaca, pura, que sea muy cremosa para que nos permita hacer el café con arte o el arte latte. Y él dijo, ah, sí. Él era hijo de un dueño de finca, de un hacendado. En este momento, pues en Venezuela, muchas de las tierras fueron confiscadas, expropiadas por situaciones políticas, digamos, agropecuaria en este país. Y él le llega al papá y le dice, padre, tengo un posible negocio, y es decir, que nuestra leche ya llegue directo a un circuito de clientes. Y el padre le dijo, ¿cómo es esto? Bueno, mira, se han desarrollado varios cafés en la ciudad y el café necesita una buena leche. Yo creo que nosotros tenemos la leche, como en estos momentos no la podemos vender, pero la podemos distribuir a estos cafés, porque ya no los están comprando las grandes fábricas, no nos la está comprando el gobierno, que era su gran cliente. Entonces podemos venderla a esto y crear la ruta o circuito de distribución. Entonces, claro, una vez que tienes bien definido de dónde vino justamente el momento para emprender, es decir, la motivación que te condujo a emprender, sea por una necesidad o por una oportunidad, es importante que lo tengas identificado. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar manejándote sobre esos tres escenarios: sobre la crisis, sobre el caos y sobre el conflicto. Fíjate que recientemente en Venezuela tuvimos un terremoto. Afortunadamente fue al oriente del país, no sucedió nada. Pero en muchos lugares, ¿verdad? El terremoto es un fenómeno natural que puede o te afecta o no. Es algo inesperado, es algo que no está allí para ti. No puedes planearlo o no puedes... Son cosas que no se controlan y te pueden generar crisis, caos y conflicto. Pero si tú sabes de dónde vino tu emprendimiento, fue por una necesidad, mi esposo se quedó sin trabajo y yo voy hacia adelante y voy a hacerlo todo por la familia. O se presentó una oportunidad, resulta que yo sé trabajar como psicólogo o como coach, todo lo que tenga que ver con fortalecimiento para emprendedores, y empiezo a trabajar sobre eso para darle a los emprendedores fortaleza, pues evidentemente ya está. ¿Por qué? Porque la motivación es la que te va a sostener durante esos escenarios que te generan inestabilidad, incongruencia, intolerancia, incertidumbre, dudas, pero sobre todo miedo. Y tú tienes que vencer esos tres: la incertidumbre, la duda y el miedo, cuando estás en crisis, caos y conflicto. Siempre va a suceder, y no es necesariamente yo que estoy aquí en Venezuela que les puedo decir, bueno, las situaciones son difíciles. Acabamos de pasar por un cono monetario y un cambio donde se desinflaron todas las cuentas, y por supuesto aquellos emprendedores que llevaban bien sus riendas y que pensaban que tenían dinero, de repente volvieron otra vez al cero. Pero un emprendedor que está bien encaminado, pero sobre todo que tiene bien claro cuál es su motivación: yo estoy emprendiendo por mi familia, yo estoy emprendiendo porque esta es una oportunidad y yo sé cómo hacerlo y sé hacerlo bien. No importa que baje la moneda, que suba la moneda, que haya un terremoto, que llovió, que se fue la luz, que vino, que... No, porque siempre vas a tener allí cautivo unos clientes. Y por eso vamos entonces a hablar de la otra parte. ¿Qué me interesa saber ahora? Una vez que tengo claras las motivaciones, hacia dónde voy a descubrir el nicho de mercado. Y tengo que tomar en cuenta tres aspectos: la investigación de mercado, ¿verdad?, la tendencia del mercado y la localidad. La investigación de mercado es la siguiente: supongamos que tú vas a montar una tienda de venta de víveres, te atreviste y tal. ¿Qué vas a investigar? ¿Cómo están funcionando las otras tiendas? Porque tú tienes que generar una ventaja competitiva, y eso solamente lo sabes haciendo una investigación de mercado. ¿Qué te puede arrojar? Bueno, mira, en este momento, en esta ciudad, en la ciudad que tú vivas, en la que tú estés, montar una tienda de víveres, hay muchísimas, pero resulta que tú te vas a dar cuenta que hay unas que no tienen un estilo de víveres o un tipo de víveres. Por ejemplo, la parte de charcutería, fiambres y todo esto. Las demás tiendas las tienen, pero muy pequeña. Entonces tú abres con esa fortaleza, porque hiciste un estudio de mercado.
Si vamos como el ejemplo que te dije, la chica de la bisutería. Bueno, resulta que todo el mundo, hay muchos collares y pulseras y anillos y zarcillos y pendientes en el mercado. Pero tú empiezas a revisar para focalizar qué es lo que los otros no están haciendo que puedas hacer tú. ¿Por qué? Porque vas a marcar eso, tu factor diferenciador, que va a ser tu ventaja competitiva. Si hablamos del chico que ve la oportunidad en la leche, entonces ¿qué estás viendo tú? Que las otras leches no proporcionan lo que la leche que tu finca produce sí, que es que sea cremosa, bastante sustanciosa para que permita el café con arte o el arte latte. Entonces tú tienes ahí su factor diferenciador. Por lo tanto, los clientes van a ser siempre tuyos. Otra de las cosas importantes cuando haces esta investigación de mercado es que tú no tienes que tener todos los clientes. ¿Por qué? Porque va a depender del producto o del servicio que tú estás ofreciendo. Si estás ofreciendo un producto de consumo masivo, evidentemente tienes que tener muchísimos clientes. Pero si tú estás ofreciendo algo de exclusividad, con que tengas unos 3 hasta unos 7 clientes y puedes mantener un punto de equilibrio dentro de tus ventas, evidentemente que lo vas a lograr. Más adelante voy a explicar un poquito qué es el punto de equilibrio para que tú entiendas de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, hablemos de la chica que se dedicó a ser community manager. Ella no tiene que tener 1000 clientes porque no los puede atender, evidentemente. Su servicio requiere que ella pueda atender 3 buenas cuentas o a un máximo de 7 buenas cuentas. Facturará en dólares, hará un buen trabajo y evidentemente va a cautivar a esos clientes que van a ser fieles durante todo un año. Entonces, depende de lo que tú vas a hacer, pero siempre haz una investigación de mercado. Porque si vienes justamente de enfrentarte a la crisis, al caos y al conflicto, no vas a dejar algo que ya estabas haciendo para meterte a hacer algo que crees que vas a hacer como emprendedor sin conocer hacia dónde te vas a meter. ¿Sí? Es una de las cosas que te va a llevar otra vez a entrar en crisis, a entrar en caos y a entrar en muchos conflictos. Entonces, es preferible que hagas esta investigación de mercado. Tendencia. Tendencia es ver dónde vas a trabajar o el escenario en el mercado en el que quieres trabajar, cómo está funcionando. Y aquí yo hago la comparación. Bueno, quiero trabajar con gastronomía y quiero empezar a hacer platos porque yo soy muy buena haciendo jugos, batidos, refrescos, bebidas. Y resulta que el lugar donde tú lo quieres hacer o el mercado donde tú lo quieres hacer, la gente no es de tomar mucho refresco. No es de las personas, no son personas que viven hidratándose. Entonces, evidentemente, no es una tendencia en ese mercado donde tú estás. Tienes que revisar cuál es la tendencia de ese mercado. Ah, no, resulta que es una ciudad donde la gente es muy fit, donde van a muchos gimnasios. Entonces, no diluyas en poner tu negocio y tu oportunidad en una refresquería donde vas a vender jugos, fruta, cócteles de frutas, ensaladas de frutas y todo lo que tenga que ver con frutas, lejos. La colocas cerca de los gimnasios, de manera que cuando ellos salgan, o por el contrario, ir a hablar con los dueños de los gimnasios para montarla dentro de ellos. Y ya tienes allí unos clientes cautivos. Nadie estaba atendiendo a esos clientes y tú los vas a empezar a atender. Eso también es una oportunidad, ¿te fijas? ¿Para qué diluir el impulso de lo que quieres hacer? O resulta que estás en un área donde hay muchos estudiantes, un campo estudiantil, y tú tienes diseñado una app que tiene que ver con recetas de cocina. Entonces, ¿qué vas a hacer? Generalmente los jóvenes, ¿qué tienen o qué contienen en sus neveras, heladeras o refrigeradores? Basado en eso, es que es tu app. Tú no vas a poner en tu app recetas que les resuelvan una solución a ese problema que son estudiantes que van a decir, bueno, tengo una zanahoria, 2 tomates, un paquete de arroz y un cambur. Y tú le bajas, la app es ubicarle la cantidad de recetas posibles con esos ingredientes nada más. Y te lo digo porque esto también fue una de las innovadoras que pues pude apoyar para conceptualizar bien su idea. Van a aparecerles unas 100 recetas, pero trata de que esas recetas tengan que ver con los gustos y las tendencias de los más jóvenes, porque probablemente vas a poner algunas recetas que tienen que ver con países europeos, nosotros somos latinoamericanos, no comemos de la misma manera y generalmente los jóvenes no usan mucho lo que es el aceite de oliva. Además que la chica no indicó que tenía aceite de oliva, entonces no le pueden aparecer recetas con aceite de oliva en la solución que les puede ofrecer esa app. Si entiendes, tienes que ver hacia dónde está la tendencia. Si la tendencia en esta ciudad o en ese lugar donde estás es a usar ropa más bien sport, más bien casual, no puedes estar diseñando vestidos de alta gama, porque en ese momento no es la solución a tu
momento de crisis, caos y conflicto. Y tercero, la glocalidad. La globalidad es un término que crearon los japoneses que a mí me encanta, siempre me gusta hablar de eso porque creo que es algo que desarrollaron muy bien. Aparece a finales de los 80, a principios de los 90, donde los japoneses crearon toda la teoría de la organización y la evolucionaron y la desarrollaron, y se refiere a aprovechar las potencialidades del lugar donde estás. Si tú eres de las mujeres que están en caseríos, en pueblos pequeños, en comunidades pequeñas, revisa qué es lo que le gusta a esa comunidad, cuáles son las fortalezas de esa comunidad. Por ejemplo, bueno, si quieres hacer algún servicio gastronómico, tienes que aprovechar las frutas de temporada. Si vas a hacer dulces, hazlos de mangos y de guayaba, que es la temporada. No lo vayas a hacer de tamarindo o de parchitas o maracuyá si allí no se producen, porque va a ser muy costoso y no le vas a ver, ¿verdad?, la rentabilidad a tu negocio. Si quieres hacer una app o alguna producción de algún negocio tecnológico y evidentemente ahí no llega bien el internet o generalmente se va mucho la luz, pues no es justamente el negocio más productivo. Tienes que revisar la localidad, cómo funciona tu localidad, cómo son las culturas en general, las costumbres sobre todo y los hábitos. Si es de la gente que se levanta muy temprano, que sale, que desayuna, que lee la prensa, que revisa las noticias, entonces puedes dedicarte a hacer una revista digital que esté orientada a la cultura del momento. Puedes también hacer algún tipo de actividad que sea hacer bailoterapia, ser la entrenadora de pilates, ser una entrenadora personal, en fin. Tú revisa cuáles son las costumbres de la comunidad, la ciudad o el lugar en el que tú vives, porque allí va a aparecer la motivación, sea por una necesidad y descubres qué puedes hacer, o por oportunidad, todas esas oportunidades que se están presentando en tu localidad. Y ahora de qué tengo que hablar, del liderazgo. Evidentemente tienes que pasar de ser, es decir, de vivir del sueño para llegar a ser el dueño o la dueña, ¿sí? Ya no puedes estar más en, si yo lo hubiese hecho, ay Dios mío, que esta crisis. No puedes estar en ese todo el tiempo en ese escenario de la soñadora que sueña, que puede ser una make-up o dedicarse al maquillaje, que puede dedicarse a las trenzas, que puede ser una manicurista, que puede ser montar una escuela y dar clases a niños en la educación inicial. Deja de soñar, porque del sueño no vas a llegar a ser la dueña. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente, comenzar a accionar de a poquito. Un emprendedor nunca arranca en grande, jamás. ¿Por qué? Porque también mide el terreno. Y para llegar a ser verdaderamente dueña de tu emprendimiento, tienes que hacerlo paso a paso. De manera organizada, sensata, ¿verdad?, considerando todos los aspectos que ya te he mencionado, y atada a la motivación, que es la que te mantiene siempre en las riendas del asunto a través de la pasión. Entonces, tienes que visualizarte como líder del área. Si eres, ¿verdad?, la diseñadora de modas, pues comienza a hacer pequeños trajes, muy sport o muy casuales, pero comienza a darte a conocer. Primero con una lista que vas a hacer tu primera red capital. Es decir, tienes que hacer capital humano, pero no porque lo vas a poner a trabajar contigo, sino una red de clientes. Comienza con las 3 primeras. Estas 3 primeras dile que te recomiende con 2 personas más. Esas 2 personas más llegan. Esas otras 2 traen más. Y así vas sumando, ¿verdad? Y creando toda tu networking o tu red de trabajo. Eso es muy importante porque entonces te conviertes en la líder de tu área. Y eso es lo que tú andas buscando. Justamente sentirte líder es lo que te da fortaleza dentro de todos esos momentos críticos o en esos momentos de epidemia en la que todo el mundo está fracasando por algún escenario económico, político, social, cultural o hasta natural, y tú puedas seguir adelante airosa con todo lo que tienes. ¿Qué tienes? Una capacidad para sonreír, para focalizar, para seguir adelante, porque eres una mujer alfa fem, una mujer alfa, una mujer que da todo y tiene con todo. Evidentemente, como mujer eres sensible, sensitiva, sentimental y vulnerable, y vas a tener tus momentos de desequilibrio. ¿Por qué? Porque estás viviendo siempre en esas zonas de la crisis, digamos, del caos y del conflicto, pero sabes seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo importante? Dejar de soñar, mujer. Ya no sueñes, ni siquiera sueñes con ese príncipe azul. Si lo estás viendo, ve, conócelo, trátalo, no sé, acércate, pero comienza. Poquito a poco, pero comienza. ¿Vas a hacer dulces? Comienza haciendo por lo menos unos
primeros 3 frascos o 6 frascos de dulces envasados al vacío, con almíbar, como tú quieras. Vas a hacer postres, cupcakes, comienza por lo menos con una docena de cupcakes, que ya vas a ver que al mes estarás haciendo unos 100 o 300 cupcakes, porque de verdad te convertiste en la líder, porque tienes un sabor especial en esos cupcakes y a la gente le van a encantar. Y bueno, ya para cerrar esta conferencia tengo que ir entonces a la parte más importante. Una vez que te sientes líder, que ya vas poquito a poco, vas pasando, y eso va a durar como unos 3 meses mientras comienzas con poquitos productos o servicios y ya luego vas creciendo, tienes que llegar a sintonizar con algo importante, conocer bien tu mercado. Y tu mercado lo conoces bien con un plan de mercadeo. Y ahí sí te digo que ya te debes acercar a expertos, porque debes trabajar con 4 áreas fundamentales en lo que es el mercadeo. Una cosa es conocer tu mercado, es decir, dónde te vas a desenvolver, dónde vas a vender, dónde vas a hacer todo. Y otra cosa es el mercadeo, ¿verdad? Y en el mercadeo va a hacer un incremento de las ventas. En el mercadeo hay 4 puntos fundamentales. Tienes que saber muy bien hacer tu publicidad, es decir, cómo te vas a dar a conocer. La publicidad tiene muchas herramientas y técnicas, y entonces si tú no eres la experta, pues tienes que acercarte a un experto que te ayude con publicidad. Luego tienes la promoción de ventas. ¿Cómo vas a hacer la venta en sí misma? ¿Qué vas a promover? ¿Qué vas a lanzarle al mercado a ese futuro cliente, usuario o consumidor final, para que siempre esté cautivo con lo que tú vayas a hacer? Sea que tú estás haciendo blusas, sea que tú estás haciendo, como te dije, trenzas, sea que tú estás escribiendo libros, sea que tú estás dando conferencias. Pero ¿cómo te vas a dar a conocer? Tienes que concretar esa venta. Todas las estrategias que tú quieras, así como lo está haciendo nuestra amiga Kelly Calle con su gran revista O Alpha Femme. Y luego tienes que estar pendiente de la plaza, es decir, hacia dónde vas dirigido, en qué lugar, a qué ciudad, quién vas a trabajar. Si estás en tu localidad, bueno, mire, yo voy a trabajar en esta zona, la zona norte de la ciudad. Pues allí está tu foco y sobre ese espacio es que te vas a mover, ese es el mercado que vas a tratar. Pero si estás trabajando con un negocio online o digital, ¿verdad? No es solamente tu ciudad, entonces tienes que hablar con términos y saber tratar a todos los potenciales clientes, porque pueden ser desde aquí de Venezuela, pueden estar en Perú, en México, puedes tenerlos en España, en Australia, en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo. Entonces tienes que ver hasta dónde quieres llegar. Y por supuesto, nada más y nada menos que tener claro el precio. Y el precio es determinante. Nunca tenemos que ser baratos en lo que vayamos a hacer. Eso es un grave error. Yo te doy los mejores precios porque te pongo lo más barato. No, porque tu trabajo, tu esfuerzo, justamente también lleva a que si tú no estás vendiendo con el precio justo o adecuado a la producción de lo que estás haciendo, sea un servicio o sea un producto, eso también te va a volver a caer en el momento de la epidemia. Entonces te vas a enfermar y vas a volver a entrar en crisis, en caos y en conflictos. Debes tener un precio adecuado a lo que estás ofreciendo. Sea que estás ofreciendo tejidos y tienes que calcular todo eso. Sea que estás ofreciendo jugos, sea que estás ofreciéndote como entrenadora personal en un gimnasio, o sea, para alguien fitness, o que vas a ofrecer un maquillaje. Tienes que tener el precio adecuado para que justifiques todo el proceso de producción y te sientas llena de satisfacción. Pues es muy importante para el emprendedor. Ahora, ¿cómo calculas el precio? Bueno, eso sería motivo de otra conferencia, porque tiene muchas estrategias y muchos detalles, pero es muy importante que lo tengas en cuenta. El precio, ¿verdad?, va a determinar el volumen de ventas que tú tengas. Puede ser que tú tengas un precio adecuado y tengas unas ventas moderadas, pero si tú tienes un precio adecuado y tienes unas ventas bajas, resulta que vas a estar por debajo de ese punto de equilibrio que te nombré hace rato. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto mínimo, o sea, lo mínimo que debes vender en servicios o en productos para mantener y sostener tu negocio o tu idea de negocios. Y aquí le pongo algo que me pasó en estos días en un curso que estaba dictando acá en mi ciudad de Maracaibo. Justamente una señora que quería, o que estaba trabajando con refresquería. Y ella estaba invirtiendo en todo lo que es su materia prima, en la compra de la pulpa, la fruta, el azúcar, el agua, todo donde sirve, todos los jugos. Aproximadamente, vamos a hablarlo en dólares para que tengamos una idea. Estaba gastando unos $100, por ponerles un ejemplo. Y yo le decía, ay, ¿cómo cuánto estás vendiendo diariamente? Y ella decía que vendía de 10 a 15. Yo le decía, si tú vendes de 10 a 15, ¿verdad?, ¿en cuánto los estás vendiendo? Entonces ella me decía, los estoy vendiendo en $2.
Y le decía, bueno, si tú vendes de 10 a 15, aproximadamente en $2, entonces si vendes 10, a $2, estás vendiendo $20. $20, ¿cuántos días a la semana lo estás trabajando? Y ella me decía 4 días. Entonces si son 4 días, $20 por 4 días, por 4 días de la semana, que trae 7, nada más ella vendía $80 y estaba gastando $100 en la semana comprando su materia prima. Yo le dije, pues estás por debajo de lo que verdaderamente estás invirtiendo. ¿Dónde está tu ganancia? Ella no estaba obteniendo absolutamente nada de ganancia, pero se sentía útil, porque estaba haciendo sus refrescos, porque estaba vendiendo sus jugos y sus batidos, porque tenía un público, pero no estaba obteniendo ganancias. Cuando ella pase unos 3 o 4 meses y ella vea que no tiene productividad, evidentemente se va a sentir muy mal. Entonces, ¿qué hicimos? Reconsiderar cuánto es el mínimo que debe vender si quiere seguir solamente trabajando 4 días a la semana. Y lo mínimo que debía vender eran 25, no 10, 25 jugos o batidos diarios, para que pueda estar por sobre lo que es su inversión en materia prima, ¿verdad? Y evidentemente, ¿verdad?, obtener unas ganancias. Obtiene nuevamente lo que va a ser su inversión, es decir, sus $100, y le iba a quedar aproximadamente entre 100 y $125 de ganancia. Ahí ella podía hacer crecer su negocio y evidentemente crecer ella, tanto desde lo personal como emprendedora, porque si no te quedas estancado en el tiempo y empiezas a volver a caer en lo que es la crisis, el caos y el conflicto. Sientes que no puedes, porque cuando vas a comprar cada vez tienes menos dinero, y evidentemente tienes menos dinero porque no estás haciendo bien tu cálculo, no estás calculando ese punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que debes vender de tu producto o tu servicio para sostener adecuadamente, con una rentabilidad y una competitividad en el mercado, tu idea de negocios. Bueno, espero que esto les haya agradado, que les pueda compartir todo lo que tienes que hacer para entender cómo se mueve el emprendimiento en un momento de crisis o en los tiempos de cólera, como decía. Siempre recordándote que los emprendedores, los grandes emprendedores, pasaron por experiencias personales que lo llevaron a, por necesidad o por oportunidad, salir de donde estaban y tener que hacer cosas nuevas, diferentes y auténticas. Y además, que estés donde estés, no tiene que ver con situación país, es decir, yo ubicada aquí en Venezuela no puedo emprender, no, yo tengo mi empresa y tengo 2 cosas que manejar: mi marca personal, que es la que ustedes están conociendo, que es María Ángel Borges, y bueno, le agradezco que me sigan en las redes que han estado apareciendo durante la conferencia, tanto en Twitter como en Instagram, como ahora María Ángel, en mi Facebook y en mi fanpage como María Ángel Borges, y en mi canal de YouTube ahora con María Ángel, igual que en mi blog. Esa es mi marca personal, donde yo me doy a conocer como coach, impulsadora del emprendimiento, como conferencista, como escritora. Pero también tengo mi empresa, una empresa que se ha consolidado, donde se trabaja en marketing de contenidos. Y ahí justamente, ¿verdad?, estamos trabajando con clientes corporativos. En ambas estamos atendiendo como debe ser, sintiéndonos bien. Por supuesto caemos en nuestros momentos difíciles porque estamos aquí en este país, pero no por eso dejamos de ofrecer productos de calidad. Ni yo les estoy ofreciendo una mala conferencia, ni mi empresa les está ofreciendo una mala revista. Así que espero haber estado a la altura de todo lo que ustedes querían. Hagan todas las preguntas. Kelly, espero interactuar contigo.